Hey, hey, bienvenidos a Mumbes Academy. El día de hoy vamos a empezar en nuestro segmento Ser, Hacer y Tener. Y dentro de este segmento empezaremos revisando los fundamentos del ser, hacer y tener en el emprendimiento digital. Bueno, tú me dirás, ¿qué tiene que ver el ser, hacer y tener en el emprendimiento digital? Y a medida que avancemos en este tema, nos daremos cuenta que es supremamente fundamental que conozcamos cuál es el rol que desempeña el ser, hacer y tener en nuestros emprendimientos digitales. Y para empezar a ir desglosando este ser, hacer y tener, en esta primera clase vamos a ir definiendo un poco lo que es el ser, hacer y tener. Para ello, empezamos con ese primer componente, que es el ser. Y en la definición del ser, lo primero que vamos a tener en cuenta es que tiene que ver todo con la mentalidad y los valores de ese ser dentro de este emprendimiento digital. Empezamos indicando que el ser es esa base del emprendimiento digital y que hay que abordar con mucha importancia la mentalidad y los valores personales. ¿Por qué abordamos con suprema importancia la mentalidad y los valores? Porque estos componentes son los que me van a permitir desarrollar un sinnúmero de actividades dentro de mi emprendimiento digital, dentro de ese ecosistema digital en el cual quiero desarrollar muchas cosas. Entonces, debo también explorar cuáles son esos valores fundamentales que debería tener ese ser dentro de este entorno digital. Valores como la ética, la responsabilidad, resiliencia y creatividad. Y déjame darte un pequeño tips que estos valores no solo tienen que estar presentes en el emprendimiento digital, sino en todos y cada uno de los ámbitos de ese ser en donde se vaya a desarrollar. ¿Cuáles son ejemplos de estos atributos que debe tener un ser exitoso en el mundo digital? Por ejemplo, adaptabilidad. Por ejemplo, capacidad para aprender de los errores y un enfoque en la innovación. ¡Wow! ¡Qué revelador es! Nosotros ahora sabemos que el mundo digital está en constante evolución, que es muy dinámico, que está cambiando día tras día tras día. Sale nueva información, nuevas estrategias, nuevas plataformas, en fin. La evolución que tiene el ecosistema digital es diaria y por eso este ser debe tener la capacidad de poderse adaptar a la par de los cambios que se van dando. Una capacidad de un enfoque de innovación para crear nuevas cosas. Entonces, si hacemos un recuento muy rápido de lo que es esta definición del ser, indicamos de que es la base fundamental de ese emprendimiento y que tiene que ver con la mentalidad y los valores que éste va a tener. Y que esa mentalidad y esos valores son sumamente importantes, ya que a través de estos son los que les van a permitir desarrollar un sinnúmero de actividades. Ciertos valores como la ética, la responsabilidad, la resiliencia y la creatividad deben estar presentes. Debemos ser capaces de adaptarnos, debemos tener esa capacidad para aprender de esos errores. Y en fin, un sinnúmero de valores que se irán sumando. Una vez que ya tenemos este contexto del ser, pasamos al segundo componente, que es el hacer. El ser, el hacer. Y definiendo el hacer, nos encontramos que este tiene que ver con las acciones y estrategias que voy a desarrollar dentro de ese entorno digital. Y para ello empezamos a explorar que la conexión que existe
entre el ser y el hacer tiene que ver con esa mentalidad y con los valores, los cuales van a influir en todas y cada una de las acciones emprendedoras que vamos a tener dentro de ese ecosistema digital. Entonces, ahora empieza a cobrar un poquito de importancia ya el saber por qué el ser debe tener ciertas características, ciertos componentes para podernos desarrollar dentro de ese entorno digital, ya que el hacer van a ser esas acciones y estrategias que plantea el ser o la persona. Y aquí también resaltamos con suprema importancia la planificación y la ejecución en el entorno digital. Dentro de este hacer, si bien es cierto, ya tenemos las características como ser, tenemos claras cuáles son las acciones y estrategias, pero es sumamente importante que tengamos una planificación clara para poder tener una ejecución adecuada dentro del entorno digital. Ciertos consejos que podríamos darte para tener unas metas realistas y alcanzables, por ejemplo, son metodologías SMART. Las veremos más adelante de qué tratan estas metodologías y cómo las podemos realizar. Ahora lo que debemos saber es que el hacer tiene que ver con esas acciones y con esas estrategias, y que la conexión entre el ser y el hacer está íntimamente ligada. Debemos tener claros de que la planificación y la ejecución en el entorno digital son sumamente importantes. Ciertos ejemplos que podríamos darte de estas acciones efectivas para los emprendedores digitales, por ejemplo, desarrollo de contenido adecuado, el marketing digital, el networking y muchas otras actividades que yo podría realizar. Ya sabemos que el hacer tiene que ver con esas acciones, con esas estrategias, que la exploración de la conexión entre el ser y el hacer tiene que ver mucho con la mentalidad y esos valores, porque estos van a influir en cada una de las acciones emprendedoras. Es supremamente importante que le demos la debida atención a la planificación y la ejecución. Debemos tener nuestras metas sumamente claras para poder establecer estas estrategias. Y como ejemplos, el desarrollo de contenido, marketing digital, entre otras. Una vez que ya empecé a unir el concepto de lo que es el ser, el concepto de lo que es el hacer, es decir, esa persona que tiene ciertos componentes para desarrollarse en el mundo digital y que ahora plantea acciones y estrategias, empezamos a ver qué es el tener. ¿Qué tiene que ver el tener en este ser, hacer y tener dentro de un entorno digital? Y vemos que dentro de esta definición del tener, tiene que ver con los resultados y los logros. ¡Wow! Ahora empieza a tener más sentido. El ser tiene características, a través del hacer plantea estrategias y el tener es el resultado y los logros. Explorando, vemos cómo el tener está intrínsecamente vinculado al ser y al hacer. En otras palabras, esto es una cadena. El ser, que es esa persona, ese ente que tiene características, que tiene mentalidad, que tiene valores, a través del hacer plantea estrategias, definimos objetivos claros, tenemos que tener ciertas acciones, finalmente alcanzamos logros y resultados, todos y cada uno de ellos entrelazados. Debemos enfatizar aquí cuál es la importancia de establecer objetivos claros y medibles para el éxito en el tener. Si no tengo objetivos claros, se verá reflejado en que mis estrategias no serán claras. Y entonces tendré que revisar como ser que no estoy teniendo los componentes adecuados para desarrollar la actividad que quiero desarrollar en el mundo digital. Entonces, dentro de una breve discusión sobre el papel del tener en la motivación y el crecimiento continuo, debemos empezar a celebrar los logros y aprender de los desafíos. Si hago entonces la cadena completa del ser, hacer y tener,
vemos que es supremamente importante el que el ser que va a participar dentro de un entorno digital debe tener ciertas características, ciertos valores, cierta mentalidad, que a lo mejor la veremos en nuestro podcast. Esa mentalidad es la que va a influir en que pueda o no desarrollar actividades. Esas actividades planteadas a las estrategias que queremos desarrollar. ¿Para qué? Para tener los resultados y los logros que son el tener. Entonces vemos cómo a partir del ser se relaciona el hacer y el tener. Y por ello es muy importante desarrollar cada uno de los componentes del ser, hacer y tener en el emprendimiento digital. Te doy la bienvenida a la mejor versión de tu vida y que juntos hagamos que las cosas sucedan con Moonves Academy. Te mando un fuerte abrazo, te doy las gracias por esta clase y espero que nos veamos en la próxima clase. Un abrazo, bye.